El golpe en la puerta resonó con una firmeza que me sobresaltó, sacándome de la tranquilidad que había logrado construir en los últimos meses. Era sábado por la tarde, y el sol de Madrid comenzaba a ocultarse tras los edificios del barrio de Chamberí, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se colaban por las ventanas de mi apartamento. Dejé el libro que estaba leyendo sobre la mesita de café y me dirigí hacia la entrada, preguntándome quién podría ser. No esperaba visitas, y mis amigos solían llamar antes de venir. Cuando abrí la puerta, la escena que se desplegó ante mis ojos parecía sacada de una de esas telenovelas que mi abuela solía ver religiosamente después de la comida. Ahí, de pie en el rellano, estaba Hugo, mi exmarido, tan impecablemente vestido como siempre con su traje gris marengo y corbata de seda azul, como si fuera a cerrar un negocio millonario en cualquier momento. A su lado, una mujer joven, que no aparentaba más de 25 años, lucía un vestido rojo tan llamativo que casi dolía mirarlo directamente. A pesar del fresco aire otoñal que se colaba por las escaleras, ella no mostraba ni un ápice de incomodidad, como si su sonrisa gélida fuera suficiente para mantenerla abrigada. El perfume de la mujer, dulzón y empalagoso, invadió mis fosas nasales antes de que pudiera pronunciar palabra. Dio un paso al frente, con una actitud tan ofensiva como su fragancia, y habló con una voz suave pero cargada de una arrogancia que me revolvió el estómago. «Venimos a buscar nuestra parte justa de la herencia de tu padre», declaró sin más preámbulos. «Sé que has estado disfrutando de su fortuna en solitario, pero las cosas están a punto de cambiar. Entrega lo que nos pertenece y desaparece. No queremos verte por aquí más tiempo». Hugo, por su parte, permaneció en silencio, pero su mirada lo decía todo. Esa expresión de suficiencia, de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere sin importar el costo, era la misma que había visto tantas veces durante nuestro matrimonio. Era la mirada de alguien que esperaba servirse de nuevo, como lo había hecho una y otra vez en el pasado. Me quedé quieta, observándolos detenidamente, mientras el veneno de sus palabras se derramaba en el ambiente como un líquido tóxico. La audacia de su demanda me dejó momentáneamente sin palabras. Mi padre, don Francisco Ruiz, había sido un hombre de principios firmes y disciplina inquebrantable. Recordé las innumerables veces que había expresado su desaprobación hacia Hugo, advirtiendo que detrás de su fachada de hombre de negocios exitoso se escondía alguien sin escrúpulos. Mientras empujaba mis emociones hacia un rincón frío y calculador de mi mente, me permití esbozar una sonrisa que desconcertó visiblemente a la pareja frente a mí. La joven esposa de Hugo comenzó a tensarse, su pose confiada tambaleándose ligeramente ante mi falta de reacción. ¿De verdad crees que mi padre, que nunca te tragó, Hugo, te dejaría algo en su testamento?, pregunté con una calma que ni yo misma sabía que poseía. ¿Y tú?, me dirigí a la mujer, ¿piensas que tienes algún derecho sobre la herencia de un hombre al que ni siquiera conociste? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Hugo abrió la boca para responder, pero lo interrumpí alzando una mano. No, no digas nada. No quiero oír tus excusas ni tus amenazas veladas. Ya he escuchado suficientes a lo largo de los años. Justo en ese momento, escuché el inconfundible sonido de pasos subiendo por la escalera. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro al reconocer el andar pausado y firme. Bueno, creo que esta conversación está a punto de volverse realmente interesante, murmuré mientras me hacía a un lado para dejar pasar a mi abogado, el siempre eficiente y persuasivo señor Ramírez. El señor Ramírez, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso perfectamente peinado y unas gafas de montura fina que le daban un aire de sabiduría, se detuvo a mi lado y evaluó la escena con una mirada penetrante. Su presencia imponente cambió inmediatamente la dinámica en el rellano. «Buenas tardes», saludó con una voz serena pero firme. «¿Puedo preguntar qué asunto los trae por aquí?» Hugo, que parecía haber perdido parte de su arrogancia inicial, miró al señor Ramírez con una mezcla de sorpresa y disgusto. Su joven esposa, por otro lado, pareció recobrar algo de su confianza anterior. «Esto es un asunto familiar privado», espetó ella, lanzando una mirada despectiva al abogado. «No veo por qué debería incumbirle a usted». El señor Ramírez simplemente arqueó una ceja ante su comentario. «Como abogado y albacea del difunto don Francisco Ruiz, creo que cualquier asunto relacionado con su herencia me incumbe directamente», respondió con calma. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Hugo ante la mención del papel del señor Ramírez. Claramente,
no había anticipado este obstáculo en lo que probablemente pensó que sería una simple intimidación. «Pasen, por favor», dije, abriendo más la puerta. «Creo que es mejor que continuemos esta conversación dentro, lejos de oídos indiscretos». Mientras el señor Ramírez entraba en mi apartamento, seguido a regañadientes por Hugo y su esposa, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la rabia bullía en mi interior ante el descaro de Hugo de presentarse así, después de todo lo que había pasado. Por otro, una sensación de calma y seguridad me invadía al saber que estaba preparada para esto, que ya no era la misma mujer ingenua que una vez había sido. Cerré la puerta detrás de ellos y los guié hacia el salón. El sol poniente bañaba la estancia con una luz dorada, iluminando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Me detuve un momento frente a una de mi padre, tomada en el Parque del Retiro el verano pasado. Su sonrisa cálida y sus ojos llenos de vida contrastaban fuertemente con la atmósfera tensa que ahora llenaba la habitación. «Siéntense, por favor», indiqué, señalando el sofá. Hugo y su esposa se acomodaron, visiblemente incómodos, mientras el señor Ramírez tomaba asiento en el sillón individual, colocando su maletín sobre la mesa de centro. Me quedé de pie, apoyada contra el marco de la puerta, observando la escena. Era como si estuviera viendo el final de una obra de teatro que había comenzado hace mucho tiempo, una obra llena de engaños, dolor y, finalmente, redención. «Bien», dije, rompiendo el silencio que se había instalado. «Ahora que estamos todos aquí, ¿por qué no nos explican exactamente qué es lo que creen que les corresponde de la herencia de mi padre?» Hugo se removió en su asiento, evitando mi mirada. Su joven esposa, sin embargo, parecía más que dispuesta a hablar. «Es simple», comenzó, con un tono que pretendía ser razonable pero que sonaba condescendiente. «Hugo fue parte de esta familia durante años. Eso lo convierte en un sucesor legítimo, especialmente considerando que su matrimonio contigo no fue anulado sino hasta después de vuestra separación». Sentí una punzada de dolor al recordar aquellos años, el tiempo perdido, las promesas rotas. Pero me mantuve firme, mi rostro una máscara de calma. «Entiendo», dije lentamente. «¿Y tú? ¿Cuál es tu reclamo sobre la herencia de un hombre al que nunca conociste?» La mujer tuvo al menos la decencia de parecer algo avergonzada por un momento, antes de recuperar su pose altiva. «Como esposa de Hugo, sus derechos se extienden a mí. Es lo justo». No pude evitar soltar una risa amarga. «¿Lo justo? ¿De verdad quieres hablar de lo que es justo?» El señor Ramírez se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. «Creo que es momento de aclarar algunos puntos legales», dijo, abriendo su maletín y sacando una carpeta. «Don Francisco Ruiz dejó instrucciones muy claras respecto a su herencia. Permítanme leerles las partes relevantes del testamento». Mientras el señor Ramírez comenzaba a leer, vi cómo la expresión de Hugo pasaba de la confianza a la preocupación y luego al pánico. Su esposa, por otro lado, parecía cada vez más confundida y frustrada. A medida que se revelaban los detalles del testamento, sentí como un peso que había estado cargando durante meses comenzaba a levantarse de mis hombros. Mi padre, incluso después de su partida, seguía protegiéndome, asegurándose de que las personas que me habían hecho daño no pudieran aprovecharse más de mí. Cuando el señor Ramírez terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Hugo estaba pálido, su fachada de hombre de negocios exitoso completamente destrozada. Su esposa parecía estar procesando aún la información, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia. «Esto no puede ser legal», murmuró Hugo finalmente, su voz apenas audible. El señor Ramírez lo miró por encima de sus gafas. «Le aseguro, señor, que todo está en perfecto orden legal». Don Francisco fue muy meticuloso en asegurarse de que su voluntad fuera respetada. Me acerqué a la ventana, mirando hacia la calle donde la vida continuaba normalmente, ajena al drama que se desarrollaba en mi salón. Respiré profundamente, sintiendo cómo años de resentimiento y dolor comenzaban a disolverse. «Creo que ya no hay nada más que discutir», dije, volviéndome hacia ellos. «Les agradecería que se marcharan ahora». Hugo se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Su esposa, sin embargo, se puso de pie de un salto, la furia evidente en cada línea de su rostro. «Esto no se quedará así», exclamó.
Lucharemos contra este testamento. El señor Ramírez se limitó a sonreír levemente. Son libres de intentarlo, por supuesto. Pero les advierto que será una batalla legal costosa y, francamente, fútil. Mientras los acompañaba a la puerta, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, y una sensación de cierre que no había experimentado en años. Hugo, dije cuando estaban a punto de salir. Él se detuvo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Espero que encuentres la paz que buscas. De verdad. Por un momento, vi un destello del hombre del que una vez me había enamorado, vulnerable y perdido. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una máscara de indiferencia. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé contra ella, exhalando lentamente. El señor Ramírez se acercó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Lo has hecho muy bien, María, dijo con una sonrisa amable. Tu padre estaría orgulloso. Asentí, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a fluir libremente. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio, de liberación. Mientras el sol terminaba de ponerse sobre Madrid, supe que esta visita inesperada no era el final de algo, sino el comienzo. El comienzo de una nueva etapa en mi vida, libre de las sombras del pasado, lista para enfrentar lo que el futuro pudiera traer. El señor Ramírez entró en la sala con un aire de autoridad que inmediatamente cambió la dinámica. Era un hombre mayor, con el cabello plateado cuidadosamente peinado y unos lentes que parecían amplificar su mirada como si pudiera leer el alma de cualquiera que cruzara su camino. Colocó su maletín de cuero marrón sobre la mesa del salón y se acomodó en el sillón como si estuviera listo para un largo enfrentamiento. Me senté en el sofá frente a él, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y alivio. Por fin, después de meses de preparación y ansiedad, había llegado el momento de la verdad. El señor Ramírez sacó unos papeles de su maletín y los extendió sobre la mesa con precisión metódica. María, comenzó, su voz grave y reconfortante, antes de que lleguen, repasemos una vez más los detalles del testamento de tu padre. ¿Te parece bien? Asentí, agradecida por su profesionalidad y su capacidad para mantener la calma incluso en las situaciones más tensas. Mientras el señor Ramírez comenzaba a explicar los puntos clave del documento, mi mente vagó hacia los recuerdos de mi padre. Don Francisco Ruiz había sido un hombre respetado en todo Madrid, conocido tanto por su éxito en los negocios como por su generosidad. Recordé las tardes de domingo en el Parque del Retiro, paseando junto al estanque mientras él me enseñaba sobre la importancia de la honestidad y el trabajo duro. María, solía decirme, el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das a los demás. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Intercambié una mirada con el señor Ramírez antes de levantarme para abrir la puerta. Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba por venir. Cuando abrí la puerta, la escena que se presentó ante mí era surrealista. Hugo, mi exmarido, estaba allí de pie, tan apuesto y bien vestido como siempre, pero con una expresión de arrogancia que nunca antes había visto en su rostro. A su lado, una joven mujer que no podía tener más de 25 años, vestida con un traje rojo brillante que parecía fuera de lugar en el tranquilo edificio de apartamentos. María, dijo Hugo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, qué agradable verte de nuevo. Antes de que pudiera responder, la joven mujer dio un paso adelante, su perfume dulzón invadiendo el espacio. Soy Valentina, se presentó con un tono que pretendía ser amistoso pero sonaba condescendiente. La esposa de Hugo. Hemos venido a discutir algunos asuntos importantes contigo. Les hice un gesto para que entraran, manteniendo mi rostro lo más neutral posible. Mientras los guiaba hacia el salón, pude sentir la tensión en el aire, espesa y palpable. El señor Ramírez se puso de pie cuando entramos, su presencia imponente llenando la habitación. Hugo se detuvo en seco, claramente sorprendido por la presencia del abogado. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó el señor Ramírez con calma, ignorando completamente el intento de Hugo de interrumpirlo. Antes de que pudiera responder, Valentina se adelantó de nuevo, claramente irritada por la presencia de un tercero. Somos familia, declaró con un tono cortante, y solo estamos aquí para asegurarnos de que se respete lo que nos pertenece por derecho. El señor Ramírez arqueó una ceja,
su expresión indescifrable mientras sacaba un cuaderno y comenzaba a tomar notas. Hugo, por su parte, parecía cada vez más incómodo, su confianza inicial desvaneciéndose ante la presencia del abogado. Me senté en el sofá, indicándoles a Hugo y Valentina que hicieran lo mismo. El silencio que siguió fue tenso, cargado de expectativas y resentimientos no expresados. Bien, dije finalmente, rompiendo el silencio, ya que están aquí, ¿por qué no nos explican exactamente qué es lo que creen que les pertenece? Hugo se aclaró la garganta, recuperando algo de su compostura. María, seamos razonables. Estuvimos casados durante años. Compartimos una vida juntos. Es justo que tenga derecho a una parte de la herencia de tu padre. Sentí una punzada de dolor al recordar nuestro matrimonio, los años que habíamos compartido y cómo todo se había desmoronado. Pero me mantuve firme, consciente de que este no era el momento para la nostalgia o la debilidad. Hugo, respondí con calma, nuestro matrimonio terminó hace años. Y sabes muy bien que mi padre nunca te consideró parte de la familia, especialmente después de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Valentina intervino, su voz cargada de veneno. Eso no importa. Hugo tiene derechos legales, y vamos a asegurarnos de que se respeten. No nos iremos de aquí sin lo que nos corresponde. El señor Ramírez, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. Señora, dijo mirando a Valentina con ojos penetrantes, parece que usted no comprende cómo funcionan las leyes de herencia en este país. No obstante, estoy aquí para aclarar las cosas. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. El testamento de don Francisco Ruiz es muy claro y específico. Fue redactado con el mayor cuidado y atención a los detalles legales. Les puedo asegurar que no hay ninguna ambigüedad en cuanto a sus deseos y disposiciones. Hugo palideció visiblemente ante estas palabras, mientras Valentina parecía cada vez más frustrada. Eso no puede ser cierto, insistió ella. Hugo fue parte de esta familia durante años. Tiene que haber alguna provisión para él. El señor Ramírez negó con la cabeza. Me temo que no es así. Don Francisco fue muy explícito en su testamento. La herencia se distribuye entre su hija, María, y varias organizaciones benéficas que él apoyaba. No hay ninguna mención de Hugo o de cualquier otro miembro de la familia extendida. Mientras el señor Ramírez hablaba, observé las reacciones de Hugo y Valentina. Hugo parecía derrotado, como si de repente se diera cuenta de que su plan había fracasado antes de comenzar. Valentina, por otro lado, parecía lista para pelear. Esto es ridículo, exclamó ella, poniéndose de pie. No puede ser legal. Exigimos ver una copia del testamento. El señor Ramírez, sin inmutarse, sacó un documento de su maletín. Por supuesto, dijo con calma. Aquí tengo una copia certificada del testamento. Pueden revisarlo si lo desean, aunque les advierto que está redactado en términos legales que pueden ser difíciles de entender para los no profesionales. Mientras Hugo y Valentina se inclinaban sobre el documento, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de triunfo al ver cómo sus planes se desmoronaban. Por otro, sentía una profunda tristeza al pensar en cómo habían llegado a este punto. Recordé los primeros años de mi matrimonio con Hugo, cuando todo parecía perfecto. Habíamos sido tan jóvenes, tan llenos de esperanzas y sueños. ¿En qué momento las cosas habían cambiado tanto? ¿Cuándo el amor se había convertido en resentimiento y la confianza en sospecha? Mientras Hugo y Valentina murmuraban entre ellos, claramente frustrados por el lenguaje legal del documento, el señor Ramírez se volvió hacia mí. María, dijo en voz baja, ¿estás segura de que quieres proceder de esta manera? Aún estamos a tiempo de buscar una solución más amigable. Aprecié su preocupación, pero sabía que este era el camino correcto. Mi padre me había enseñado la importancia de defender lo que es justo, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estoy segura, señor Ramírez, respondí con firmeza. Mi padre trabajó toda su vida para construir lo que tenemos. No voy a permitir que su legado sea manchado por la codicia. El señor Ramírez asintió, una pequeña sonrisa de aprobación en sus labios.
Muy bien, dijo, volviéndose hacia Hugo y Valentina. ¿Han terminado de revisar el documento? Hugo levantó la vista, su rostro una máscara de frustración y derrota. Esto no puede ser todo, dijo, su voz apenas un susurro. Tiene que haber algo más. El señor Ramírez negó con la cabeza. Les aseguro que no hay nada más. El testamento es claro y legalmente vinculante. No hay base para ningún reclamo legal de su parte. Valentina, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Esto es un ultraje, exclamó, su voz elevándose. No nos iremos de aquí sin lo que nos corresponde. Me puse de pie, sintiendo una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Lo siento, Valentina, pero no hay nada que les corresponda aquí. Mi padre tomó su decisión, y voy a respetar sus deseos. Hugo me miró, y por un momento vi un destello del hombre del que una vez me había enamorado. María, dijo suavemente, por favor. Piensa en todo lo que compartimos. ¿No significó nada para ti? Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Significó mucho, Hugo. Pero eso fue en el pasado. Las cosas han cambiado, y ambos hemos tomado nuestras decisiones. Esta es la mía. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y sueños rotos. Finalmente, el señor Ramírez se aclaró la garganta. Creo que hemos llegado al final de esta discusión, dijo con firmeza. Les sugiero que se vayan ahora. Si tienen alguna otra pregunta o inquietud, pueden contactar con mi oficina. Hugo y Valentina se pusieron de pie lentamente, la realidad de la situación finalmente asentándose. Mientras los acompañaba a la puerta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el final de un capítulo de mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me apoyé contra ella, exhalando lentamente. El señor Ramírez se acercó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Lo has hecho muy bien, María, dijo con una sonrisa amable. Tu padre estaría orgulloso. Asentí, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a fluir libremente. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio, de liberación. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del apartamento, iluminando las fotografías familiares en las paredes, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo, fortalecida por el amor y la sabiduría que mi padre me había dejado. El señor Ramírez comenzó a recoger sus papeles, preparándose para irse. ¿Estarás bien?, preguntó, su preocupación evidente en su voz. Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Sí, respondí con convicción. Estaré bien. Gracias por todo, señor Ramírez. Mientras lo acompañaba a la puerta, sentí una sensación de paz envolviéndome. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlo. Con la fuerza de mi padre guiándome y la verdad de mi lado, sabía que podría superar cualquier obstáculo que se presentara en mi camino. El aire en la habitación se volvió más denso cuando el señor Ramírez sacó una copia bien cuidada del testamento de mi padre. La colocó sobre la mesa de café con un cuidado casi reverencial, como si el documento fuera una reliquia sagrada. En cierto modo, lo era, representaba la última voluntad de mi padre, sus deseos finales plasmados en papel. Como pueden ver, comenzó el señor Ramírez, dirigiéndose especialmente a Hugo, su voz tan firme y segura como una roca en medio de una tormenta. El nombre del señor Hugo Mendoza no aparece como beneficiario por ninguna razón. De hecho, don Francisco fue explícito al respecto, dejando instrucciones claras que excluyen a cualquier persona fuera del núcleo familiar directo. El silencio en la habitación era tan pesado que incluso el ligero crujir de las hojas del documento al pasarse resonaba como un trueno. Observé cómo el rostro de Hugo pasaba por una serie de emociones, incredulidad, ira, y finalmente, una resignación amarga. Valentina, por otro lado, parecía estar procesando la información, sus ojos entrecerrados mientras intentaba encontrar algún resquicio legal al que aferrarse. Eso no es posible, protestó Valentina, su voz temblando ligeramente a pesar de su intento de mantener la compostura. Hugo fue parte de esta familia durante años.
Eso lo convierte en un sucesor legítimo, especialmente considerando que su matrimonio con ella, me señaló con desdén, no fue anulado sino después de su larga relación. Sentí una sonrisa amarga dibujarse en mi rostro. Había esperado este argumento, era la última carta que les quedaba por jugar. El señor Ramírez, sin levantar la vista del documento, se limitó a contestar con una calma que rozaba la indiferencia: la voluntad del testador es soberana. Este testamento no deja espacio para interpretaciones. Hugo, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz sonaba hueca, desprovista de la confianza que lo había caracterizado al entrar en mi apartamento. María, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado, esto no puede ser lo que Francisco realmente quería. Fuimos familia durante tanto tiempo. Seguramente hay algún error. Sentí una punzada de compasión mezclada con una firme resolución. Hugo, respondí suavemente, mi padre siempre fue muy claro sobre sus sentimientos hacia ti, especialmente después de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Este testamento es ampliamente la confirmación de lo que él siempre dijo. Valentina, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desesperación. Debe haber alguna manera de impugnar esto. No puede ser legal excluir completamente a alguien que fue parte de la familia durante tanto tiempo. El señor Ramírez finalmente levantó la vista del documento, sus ojos penetrantes fijos en Valentina. Le aseguro, señora, que este testamento ha sido redactado con el mayor cuidado y atención a los detalles legales. Ha sido revisado por varios abogados especializados en derecho sucesorio. No hay base legal para una impugnación. Mientras observaba a Hugo y Valentina asimilar esta información, mi mente vagó hacia los recuerdos de mi padre. Recordé una conversación que habíamos tenido poco después de mi divorcio, sentados en la terraza de su casa en las afueras de Madrid, con vistas a la sierra. María, mi niña, había dicho, su voz cansada pero llena de cariño, la vida nos enseña lecciones de formas que a veces no entendemos en el momento. Lo que Hugo te hizo fue imperdonable, pero no dejes que eso endurezca tu corazón. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. Esas palabras resonaban en mi mente ahora, dándome la fuerza para mantenerme firme frente a las personas que una vez habían sido tan importantes en mi vida. El señor Ramírez interrumpió mis pensamientos al sacar otro documento de su maletín. Hay algo más que deben saber, dijo, su tono de voz indicando que estábamos llegando al meollo del asunto. Don Francisco dejó una carta, sellada, con instrucciones específicas para que fuera abierta solo en caso de que alguien cuestionara su testamento. Vi cómo los ojos de Hugo se agrandaban al ver el sobresellado. El sello de cera roja, con el escudo de armas de la familia Ruiz, permanecía intacto, un testimonio silencioso de la previsión de mi padre. María, dijo el señor Ramírez, extendiéndome el sobre, creo que ha llegado el momento de que leamos el contenido de esta carta. Con manos ligeramente temblorosas, tomé el sobre. Podía sentir el peso de las miradas de todos en la habitación mientras rompía cuidadosamente el sello. El papel del interior era grueso y de alta calidad, típico de mi padre, quien siempre había apreciado las cosas bien hechas. Desplegué la carta y comencé a leer en voz alta. Querida María, si estás leyendo esto, significa que alguien ha cuestionado mis últimas voluntades. Conociendo a Hugo como lo conozco, no me sorprendería que fuera él quien lo hiciera. Quiero que sepas, mi niña, que cada decisión que he tomado en este testamento ha sido pensando en tu bienestar y en el legado que quiero dejar. Hugo demostró, con sus acciones, que no era digno de formar parte de nuestra familia. El dinero y las posesiones materiales nunca fueron tan importantes para mí como la integridad y el honor, valores que lamentablemente Hugo no comparte. La mayor parte de mi fortuna ha sido dividida entre las instituciones benéficas que siempre apoyé y pequeños legados para los familiares que realmente han demostrado su amor y lealtad a lo largo de los años. Para ti, mi querida hija, he dejado lo suficiente para que vivas cómodamente, pero sobre todo, te dejo el conocimiento y los valores que espero haberte inculcado a lo largo de los años. Sin embargo, también he incluido una cláusula especial, en caso de que alguien, directa o indirectamente relacionado contigo, intente reclamar parte de la herencia sin mi consentimiento expreso. Instruyo a mis representantes legales a que bloqueen cualquier acción por daños y perjuicios.
Todas las pruebas necesarias han sido documentadas y están en manos del señor Ramírez. María, siempre fuiste mi mayor orgullo. Confío en que sabrás manejar esta situación con la gracia y fortaleza que siempre te han caracterizado. Recuerda que el verdadero legado que te dejo no está en las cosas materiales, sino en las lecciones que hemos compartido y el amor que siempre nos unirá, incluso más allá de la muerte. Con todo mi amor, papá. Cuando terminé de leer, el silencio en la habitación era absoluto. Podía sentir las lágrimas rodando por mis mejillas, pero no hice ningún intento por ocultarlas. Las palabras de mi padre eran un bálsamo para mi alma, un recordatorio de su amor y su sabiduría. Hugo parecía haber perdido toda su arrogancia. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Valentina, por su parte, parecía estar en shock, como si de repente se diera cuenta de la magnitud de lo que habían intentado hacer. El señor Ramírez rompió el silencio con su voz calmada pero firme. Como pueden ver, don Francisco no solo previó esta situación, sino que tomó medidas para proteger a su hija y su legado. Les sugiero que reconsideren cualquier acción legal que pudieran estar contemplando. Hugo se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Yo, no sé qué decir, murmuró, su voz apenas audible. María, yo. Levanté una mano para detenerlo. No es necesario que digas nada, Hugo. Creo que mi padre lo ha dicho todo. Valentina, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz ya no tenía el tono arrogante de antes. Esto es inesperado. Nunca pensamos que don Francisco hubiera sido tan minucioso. Mi padre siempre fue un hombre precavido, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Siempre pensaba varios pasos por delante. El señor Ramírez comenzó a recoger los documentos, dando por terminada la reunión. Creo que hemos cubierto todo lo necesario, dijo. A menos que tengan alguna otra pregunta, sugiero que demos por concluido este asunto. Hugo y Valentina se miraron, la derrota evidente en sus rostros. Lentamente, se pusieron de pie y se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Hugo se detuvo y se volvió hacia mí. María, dijo, su voz cargada de emociones que no pude descifrar, lo siento. Por todo. No pude evitar que una sonrisa triste se dibujara en mi rostro. Yo también lo siento, Hugo. Espero que encuentres la paz que buscas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí como si un capítulo de mi vida también se cerrara. Me volví hacia el señor Ramírez, que me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Has manejado esto con mucha gracia, María, dijo. Tu padre estaría orgulloso. Asentí, sintiendo el peso de las emociones del día. Gracias, señor Ramírez. Por todo. Mientras el abogado recogía sus cosas y se preparaba para irse, me acerqué a la ventana. El sol de la tarde bañaba Madrid en un cálido resplandor dorado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz envolviéndome. El legado de mi padre no era solo material. Era una lección de integridad, de fuerza y de amor. Y mientras observaba la ciudad que tanto amaba, supe que estaba lista para honrar ese legado, no solo preservándolo, sino construyendo sobre él. El futuro, que hasta hace poco parecía incierto y amenazador, ahora se extendía ante mí lleno de posibilidades. Y aunque el camino no sería fácil, sabía que tenía la fuerza para recorrerlo, guiada por las enseñanzas de mi padre y fortalecida por el amor que siempre nos uniría. Cuando Hugo vio el sello intacto de la carta, su rostro palideció aún más, si es que eso era posible. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. Sabía que mi padre siempre había sido un hombre metódico, alguien que planeaba cada movimiento con precisión, como si la vida fuera un gran tablero de ajedrez. Si había algo que detestaba era la deslealtad, y Hugo lo sabía tan bien como yo. El señor Ramírez me invitó a abrir el sobre con un gesto solemne. Lo hice despacio, saboreando cada segundo, consciente del efecto que cada movimiento tenía en mis invitados. El crujido del papel al romperse el sello resonó en la habitación como si fuera un trueno. Dentro, las palabras de mi padre eran claras y directas, su caligrafía firme y elegante, tan característica de él. Comencé a leer en voz alta, mi voz temblando ligeramente al principio,
pero ganando fuerza con cada palabra. Querida María, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento que tanto temía pero que sabía que era inevitable. Alguien ha cuestionado mis últimas voluntades, y me temo que puedo adivinar quién ha sido. Antes que nada, quiero que sepas que cada decisión que he tomado ha sido pensando en ti y en el legado que quiero dejar. No solo para ti, mi querida hija, sino para todos aquellos a quienes nuestra familia ha ayudado a lo largo de los años. Como ya habrás visto en el testamento principal, la mayor parte de mi fortuna ha sido dividida entre las instituciones benéficas que siempre apoyé. El Orfanato San José, que acoge a tantos niños necesitados, la Fundación contra el Cáncer que tu madre y yo iniciamos después de su diagnóstico, el programa de becas para jóvenes talentos de barrios desfavorecidos. Todos ellos recibirán el apoyo que necesitan para continuar su labor. También he dejado pequeños legados para los familiares que realmente han demostrado su amor y lealtad a lo largo de los años. Tu tía Carmen, que siempre estuvo a nuestro lado en los momentos difíciles, tu primo Miguel, que ha trabajado incansablemente en la empresa familiar, incluso la vieja Dolores, nuestra ama de llaves, que ha sido más familia que muchos que llevan nuestro apellido. Para ti, mi querida María, he dejado lo suficiente para que vivas cómodamente, pero sobre todo, te dejo el conocimiento y los valores que espero haberte inculcado a lo largo de los años. Sé que harás un buen uso de ello, como siempre lo has hecho. Sin embargo, también he incluido una cláusula especial, en caso de que alguien, directa o indirectamente relacionado contigo, intente reclamar parte de la herencia sin mi consentimiento expreso. Instruyo a mis representantes legales a que bloqueen cualquier acción por daños y perjuicios. Todas las pruebas necesarias han sido documentadas y están en manos del señor Ramírez. Hice una pausa, levantando la vista del papel para observar las reacciones. Hugo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, su rostro una máscara de shock y vergüenza. Valentina, por su parte, parecía estar luchando por mantener la compostura, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Hugo y yo. Continué leyendo: María, siempre has sido mi mayor orgullo. Desde pequeña demostraste una inteligencia y una compasión que me dejaban sin aliento. Recuerdo el día que decidiste donar todos tus ahorros para ayudar a la familia de tu amiga Elena cuando su padre perdió el trabajo. Tenías solo 10 años, pero ya mostrabas una generosidad que muchos adultos envidiarían. Confío en que sabrás manejar esta situación con la gracia y fortaleza que siempre te han caracterizado. Recuerda que el verdadero legado que te dejo no está en las cosas materiales, sino en las lecciones que hemos compartido y el amor que siempre nos unirá, incluso más allá de la muerte. Y ahora, mi niña, llega la parte más difícil de esta carta. Hay algo que necesito que sepas, algo que he guardado durante mucho tiempo por tu bien, pero que ahora, ante las circunstancias, debo revelar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secreto había guardado mi padre todos estos años? Con el corazón latiendo fuertemente, seguí leyendo: Hugo no es el hombre que crees conocer. Hace años, poco antes de vuestra boda, descubrí algo que me dejó helado. Hugo había estado malversando fondos de la empresa, pequeñas cantidades al principio, pero que fueron aumentando con el tiempo. Cuando lo confronté, me suplicó que no te lo dijera, prometió que devolvería cada céntimo y que nunca más volvería a hacerlo. Por amor a ti, y porque creí en su arrepentimiento, accedí a darle una segunda oportunidad. Le di un plazo para devolver el dinero y le advertí que si alguna vez volvía a traicionar nuestra confianza, no habría una tercera oportunidad. Durante un tiempo, pareció que había aprendido la lección. Devolvió el dinero, se esforzó en la empresa, y parecía genuinamente arrepentido. Pero el leopardo no cambia sus manchas, María. Hace unos meses, justo antes de caer enfermo, descubrí que había vuelto a las andadas. Esta vez, las cantidades eran mucho mayores, y el esquema mucho más sofisticado. No tuve el corazón para decírtelo entonces. ¿Estabas tan feliz con tu trabajo en la fundación, tan llena de planes para el futuro? No quise ser yo quien destruyera tu felicidad. Pero ahora, ante su intento de reclamar lo que no le corresponde, siento que debo revelarte la verdad. Todas las pruebas están en manos del señor Ramírez. Facturas falsificadas, transferencias sospechosas, todo está documentado. Si decides usarlas, es tu decisión. Yo ya no estaré aquí para ver las consecuencias, pero confío en que harás lo correcto, como siempre lo has hecho. Me detuve,
sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Miré a Hugo, buscando en sus ojos algún signo de negación, alguna indicación de que todo esto era un terrible malentendido. Pero lo que vi fue resignación y vergüenza. Era verdad. Todo era verdad. Valentina parecía estar en shock, sus ojos moviéndose rápidamente entre Hugo y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente intenso. El señor Ramírez, por su parte, mantenía su expresión profesional, aunque pude notar un destello de compasión en sus ojos. Con manos temblorosas, seguí leyendo la última parte de la carta. Mi querida María, sé que esta revelación te causará dolor, y lo siento profundamente. Nunca quise ser la causa de tu sufrimiento. Pero también sé que eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Esta verdad, por dolorosa que sea, te liberará. Te permitirá ver las cosas como son y tomar decisiones basadas en la realidad, no en ilusiones. Recuerda siempre que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su posición social, sino en sus acciones y en la manera en que trata a los demás. Tú, mi niña, siempre has demostrado un corazón de oro. No dejes que las acciones de otros lo endurezcan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido y sé que, pase lo que pase, seguirás haciendo lo correcto. Con todo mi amor, papá. Cuando terminé de leer, el silencio en la habitación era ensordecedor. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero no hice ningún intento por ocultarlas. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una verdad que, en el fondo, siempre había sospechado pero me había negado a ver. Hugo fue el primero en romper el silencio. Su voz sonaba quebrada, despojada de toda la confianza y arrogancia que había mostrado al principio. María, yo, lo siento. Sé que no es suficiente, pero, lo siento tanto. Levanté la vista para mirarlo, y por un momento, vi al hombre del que me había enamorado hace tantos años. Vulnerable, arrepentido, humano. Pero también vi al hombre que me había traicionado, que había traicionado la confianza de mi padre y que ahora intentaba reclamar algo que no le pertenecía. ¿Por qué, Hugo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. No lo sé. Al principio fue, la emoción, supongo. La adrenalina de salirme con la mía. Luego se convirtió en una necesidad. Siempre quería más, siempre pensaba que la próxima vez sería la última. Valentina, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz temblaba, y pude ver que estaba luchando por mantener la compostura. ¿Tú lo sabías?, me preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y confusión. Negué con la cabeza. No tenía ni idea. O tal vez sí, en algún nivel, pero me negaba a verlo. El señor Ramírez se aclaró la garganta suavemente. María, dijo con voz calmada, como tu abogado, debo informarte que tienes opciones. Las pruebas que tu padre menciona son sólidas. Si decides presentar cargos. No, lo interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. No presentaré cargos. Hugo levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y alivio. Pero antes de que pudiera decir nada, continué, pero tampoco voy a permitir que esto quede así. Hugo, vas a devolver cada céntimo que tomaste. Trabajarás con el señor Ramírez para establecer un plan de pago. Y nunca, jamás, volverás a acercarte a mí o a cualquier cosa relacionada con mi familia o nuestros negocios. ¿Está claro? Hugo asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Sí, murmuró. Lo haré. Te lo prometo. Me volví hacia Valentina, que parecía estar luchando por procesar todo lo que había ocurrido. Lamento que te hayas visto envuelta en esto, le dije con sinceridad. Espero que puedas encontrar la fuerza para tomar las decisiones correctas para ti misma. Ella asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Por un momento, vi a la mujer detrás de la fachada, joven y asustada, atrapada en una situación que claramente la superaba. El señor Ramírez comenzó a recoger los documentos, dando por terminada la reunión. Prepararé los papeles necesarios, dijo.
Os contactaré a ambos en los próximos días para finalizar los detalles. Mientras Hugo y Valentina se preparaban para irse, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor, sí, pero también una sensación de liberación. Como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Antes de que salieran, Hugo se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. María, dijo suavemente, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré, viendo al hombre que una vez había amado, al hombre que me había traicionado, y al hombre arrepentido que ahora tenía frente a mí. No lo sé, Hugo, respondí honestamente. El perdón lleva tiempo. Pero espero que algún día ambos podamos encontrar paz. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me volví hacia el señor Ramírez, que me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Has manejado esto con mucha gracia, María, dijo. Tu padre estaría orgulloso. Asentí, sintiendo el peso de las emociones del día. Gracias, señor Ramírez. Por todo. Mientras el abogado recogía sus cosas y se preparaba para irse, me acerqué a la ventana. El sol de la tarde bañaba Madrid en un cálido resplandor dorado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz envolviéndome. El legado de mi padre no era solo material. Era una lección de integridad, de fuerza y de amor. Y mientras observaba la ciudad que tanto amaba, supe que estaba lista para honrar ese legado, no solo preservándolo, sino construyendo sobre él. El futuro, que hasta hace poco parecía incierto y amenazador, ahora se extendía ante mí lleno de posibilidades. Y aunque el camino no sería fácil, sabía que tenía la fuerza para recorrerlo, guiada por las enseñanzas de mi padre y fortalecida por el amor que siempre nos uniría, más allá de la muerte y de las traiciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una vieja foto de mi padre y yo en mi mesita de noche. Estábamos en el Parque del Retiro, yo tendría unos 10 años, y ambos sonreíamos a la cámara, nuestros ojos brillantes de felicidad. Tomé la foto entre mis manos y susurré, gracias, papá. Por todo. Te prometo que haré que te sientas orgulloso. Y con esa promesa en mi corazón, me dormí, lista para enfrentar lo que el mañana pudiera traer. Con los confrontados visiblemente derrotados, era hora de dar el golpe final. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Hugo y Valentina permanecían sentados en el sofá, sus posturas rígidas y sus miradas perdidas, como si todavía estuvieran procesando todo lo que acababan de escuchar. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de cada movimiento. Mis ojos recorrieron la sala, deteniéndose en las fotos familiares que adornaban las paredes. La sonrisa de mi padre en cada una de ellas parecía darme la fuerza que necesitaba para este momento final. Sé que vinieron aquí con la esperanza de intimidarme y manipularme, dije finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Pero lo que no sabían es que estoy completamente preparada para cualquier intento suyo. Su avaricia los ha llevado exactamente a donde quería. Hugo levantó la vista, sus ojos una mezcla de confusión y temor. ¿Qué quieres decir, María?, preguntó, su voz apenas un susurro. En lugar de responder directamente, me giré hacia el señor Ramírez. Con un simple asentimiento, le indiqué que era el momento de revelar la última pieza del rompecabezas. El señor Ramírez se levantó con calma, su presencia llenando la habitación. Sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre la mesa de centro. Este sobre, a diferencia de la carta de mi padre, no tenía ningún sello. Era un simple sobre blanco, pero su contenido era cualquier cosa menos simple. Esto, dijo el señor Ramírez, su voz calmada pero firme, no estaba relacionado con el testamento, pero creo que deberían leerlo. Valentina, que hasta ahora había permanecido en un silencio tenso, fue la primera en reaccionar. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. A medida que sus ojos recorrían las líneas del documento, su rostro pasó del enojo a la incredulidad y luego al miedo. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas audible. Eso, respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible, es una demanda por difamación y extorsión, basada en pruebas que he reunido desde que Hugo comenzó a movilizarse en torno a la muerte de mi padre. Hugo se puso de pie de un salto, su rostro pálido como el papel.
¿De qué estás hablando? Nosotros no hemos hecho nada de eso. Caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle bulliciosa abajo. El Madrid que tanto amaba seguía su ritmo normal, ajeno al drama que se desarrollaba en mi apartamento. Me volví hacia ellos, sintiendo una calma que me sorprendió incluso a mí misma. ¿No lo han hecho?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Qué hay de las llamadas a mis clientes, insinuando que la muerte de mi padre podría afectar negativamente a la empresa? ¿O los correos electrónicos a nuestros socios comerciales, sugiriendo que yo no estaba en condiciones de liderar la compañía debido al dolor por la pérdida de mi padre? Vi cómo el color abandonaba el rostro de Hugo. Valentina, por su parte, parecía estar al borde de las lágrimas. Pero eso no fue, comenzó Hugo, pero lo interrumpí con un gesto de la mano. ¿No fue qué, Hugo? ¿No fue tu intención? ¿No pensaste que yo me enteraría? ¿O simplemente no creíste que tendría el valor de enfrentarte? El señor Ramírez intervino en este momento, su voz profesional y distante. Tenemos pruebas de al menos 5 instancias de difamación directa y 3 intentos de extorsión. Las consecuencias legales podrían ser significativas. Valentina se desplomó en el sofá, toda su arrogancia anterior desaparecida. No lo sabía, murmuró, mirando a Hugo con una mezcla de horror y decepción. Hugo parecía estar luchando por encontrar las palabras. María, yo no pensé, solo quería. ¿Qué querías, Hugo?, pregunté, sintiendo cómo años de resentimiento y dolor finalmente salían a la superficie. ¿Dinero? ¿Poder? ¿O simplemente no podías soportar la idea de que yo pudiera tener éxito sin ti? El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, su postura encorvada y derrotada. Me acerqué a ellos, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Pero saben, no estoy aquí para destruirlos. A pesar de todo lo que han hecho, a pesar del dolor que me han causado, no quiero que esto termine en los tribunales. Vi un destello de esperanza en los ojos de Hugo, pero rápidamente lo apagué. Sin embargo, esto no significa que vayan a salir impunes. Tengo condiciones. El señor Ramírez sacó otro documento de su maletín y lo colocó sobre la mesa. Este es un acuerdo legal, explicó. Si lo firman, la señora María se compromete a no presentar cargos ni hacer pública esta información. A cambio, ustedes se comprometen a lo siguiente. Mientras el señor Ramírez detallaba las condiciones, vi cómo la realidad de la situación finalmente se asentaba en Hugo y Valentina. Renunciar a cualquier reclamo sobre la herencia de mi padre, cesar todo contacto con la empresa y sus asociados, hacer una donación sustancial a las organizaciones benéficas que mi padre apoyaba. Las condiciones eran duras, pero justas. Tienen 2 opciones, dije, una vez que el señor Ramírez terminó de explicar. Pueden firmar este acuerdo y salir de aquí hoy, o pueden arriesgarse a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. La elección es suya. Hugo y Valentina intercambiaron una mirada. Por un momento, vi un destello del hombre del que una vez me había enamorado, vulnerable y perdido. Pero ese hombre se había ido hace mucho tiempo, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. Firmaremos, dijo Hugo finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras el señor Ramírez les entregaba los documentos y un bolígrafo, me alejé hacia la ventana nuevamente. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso, un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, siempre hay belleza si sabes dónde buscar. Escuché el rasgueo de los bolígrafos sobre el papel, un sonido que marcaba el final de un capítulo en mi vida y el comienzo de otro. Cuando terminaron, el señor Ramírez revisó los documentos y asintió en mi dirección. Me volví hacia Hugo y Valentina, que ahora parecían pequeños y derrotados en el gran sofá de mi salón. Se acabó, dije simplemente. No quiero volver a verlos nunca más. Por el bien de todos. Se levantaron lentamente, como si cada movimiento les costara un gran esfuerzo. Mientras se dirigían hacia la puerta, Hugo se detuvo y me miró una última vez. Lo siento, María, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Por todo. Por un momento, sentí una punzada de compasión.
pero rápidamente la aparté. Yo también lo siento, Hugo. Espero que encuentres la paz que buscas. Y con eso, salieron de mi apartamento y de mi vida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Me volví hacia el señor Ramírez, que me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Has manejado esto con mucha gracia, María», dijo. «Tu padre estaría orgulloso». Asentí, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a fluir libremente. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio, de liberación. «Gracias, señor Ramírez», dije, mi voz temblorosa pero firme. «Por todo». Mientras el abogado recogía sus cosas y se preparaba para irse, me acerqué a la ventana una vez más. El sol había desaparecido completamente, dejando tras de sí un cielo estrellado. Madrid brillaba bajo las luces de la noche, llena de vida y posibilidades. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Libre del pasado, libre del dolor, libre para forjar mi propio camino. El legado de mi padre no era solo el dinero o la empresa. Era la fuerza que me había dado, los valores que me había inculcado, el amor que siempre nos uniría. Y ahora, con Hugo y Valentina fuera de mi vida, estaba lista para honrar ese legado de la mejor manera que sabía, viviendo mi vida con integridad, compasión y determinación. Mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, supe que este no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaba lista para escribir por mí misma. Después de que se fueron, el señor Ramírez y yo compartimos una mirada de entendimiento. El silencio que siguió a la partida de Hugo y Valentina era ensordecedor, pero también liberador. Era como si el aire mismo en el apartamento se hubiera vuelto más ligero, más respirable. «Bueno, María», dijo el señor Ramírez, rompiendo finalmente el silencio, «creo que esto concluye nuestros asuntos por hoy. Has manejado la situación admirablemente». Asentí, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. «Gracias, señor Ramírez. No sé qué habría hecho sin su ayuda». El abogado sonrió, una expresión cálida que suavizó las líneas de su rostro. «Tu padre estaría orgulloso, María. Has demostrado una fortaleza y una integridad que honran su memoria». Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero esta vez no hice ningún esfuerzo por contenerlas. Eran lágrimas de alivio, de tristeza, de liberación. «Lo echo de menos», murmuré, mi voz apenas audible. «Cada día». El señor Ramírez se acercó y colocó una mano reconfortante en mi hombro. «Lo sé, María. Y él te echaba de menos cada día que no podía estar contigo. Pero estaba tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Solía decirme que eras su mayor logro, su legado más valioso». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Respiré profundamente, sintiendo como una sensación de paz comenzaba a envolverme. «Gracias», dije, mirando al señor Ramírez con sincera gratitud. «Por todo». El abogado asintió, recogiendo sus cosas. «Si necesitas algo más, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Día o noche». Después de que el señor Ramírez se fue, me quedé sola en el apartamento. El silencio era absoluto, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Era como si pudiera sentir la presencia de mi padre, su amor y su fuerza rodeándome. Me acerqué al mueble bar y me serví una copa de vino tinto. Era un Rioja, el favorito de mi padre. Con la copa en la mano, me dirigí hacia el balcón. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrenales. Mientras contemplaba la vista, los eventos del día pasaron por mi mente como una película. Había pasado los últimos años asegurándome de que nada ni nadie pudiera tocar lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Aunque Hugo y su esposa habían intentado arruinarme, al final solo habían reforzado mi determinación. Tomé un sorbo de vino, saboreando su rico sabor. Era extraño, pensé, cómo la vida podía cambiar en un instante.
Esta mañana me había despertado temiendo este enfrentamiento, y ahora aquí estaba, sintiéndome más fuerte y más libre de lo que me había sentido en años. Mis pensamientos vagaron hacia Hugo. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí no podía evitar sentir lástima por él. ¿En qué momento el hombre del que me había enamorado se había convertido en alguien a quien apenas reconocía? Había estado allí todo el tiempo, esa codicia, esa disposición a traicionar, y yo simplemente había estado ciega a ello. Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos. No tenía sentido seguir dándole vueltas al pasado. Lo hecho estaba. Ahora era el momento de mirar hacia adelante. Volví a entrar en el apartamento y me senté frente a la chimenea. Encendí el fuego, observando cómo las llamas cobraban vida, danzando y crepitando alegremente. El calor se extendió por la habitación, envolviéndome en su abrazo reconfortante. Mientras tomaba otro sorbo de vino, mis ojos se posaron en una foto de mi padre y yo en el escritorio. Había sido tomada en mi graduación de la universidad. Papá sonreía con orgullo, su brazo alrededor de mis hombros. Yo sostenía mi diploma, mi rostro radiante de felicidad. «Lo logré, papá», susurré a la foto. «Defendí tu legado. Espero que estés orgulloso». Casi pude escuchar su voz en mi mente, cálida y reconfortante. «Siempre estoy orgulloso de ti, mi niña». Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que la herencia no era solo dinero. Era una representación física de mis raíces, de las enseñanzas y sacrificios de mi familia. La había protegido, no por codicia, sino porque entendía el verdadero valor de lo que mi padre me había dejado. La venganza se había servido fría, pero la lección era clara: no hay lugar para la avaricia en un legado construido sobre amor y principios. Mientras el fuego crepitaba suavemente, comencé a pensar en el futuro. ¿Qué haría ahora? Las posibilidades parecían infinitas. Podría expandir la empresa, llevarla en nuevas direcciones. O quizás podría enfocarme más en las obras benéficas que mi padre siempre había apoyado. La Fundación contra el Cáncer que habíamos iniciado después del diagnóstico de mi madre necesitaba atención y recursos. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si combinaba ambas cosas? Podría usar los recursos de la empresa para apoyar causas benéficas, crear un modelo de negocio que no solo generara ganancias, sino que también tuviera un impacto positivo en la sociedad. Emocionada por la idea, me levanté y busqué un cuaderno. Comencé a escribir frenéticamente, las ideas fluyendo como un río desbordado. Programas de becas para estudiantes de bajos recursos, iniciativas de reciclaje y sostenibilidad, proyectos de vivienda asequible. Las posibilidades eran infinitas. Mientras escribía, sentí una energía que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí, iluminando un camino que no había visto antes. Trabajé hasta altas horas de la noche, completamente absorta en mis planes. Cuando finalmente levanté la vista, me di cuenta de que el cielo fuera de la ventana comenzaba a aclararse. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y un nuevo comienzo. Me acerqué a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la ciudad. Madrid despertaba lentamente, preparándose para otro día. Pero para mí, este no era solo otro día. Era el primer día del resto de mi vida. Respiré profundamente, sintiendo una sensación de paz y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría desafíos y obstáculos que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarlos. El legado de mi padre vivía en mí, no solo en el dinero o en la empresa, sino en los valores que me había inculcado, en la fuerza que me había dado. Y ahora era mi turno de construir sobre ese legado, de crear algo que no solo me enorgulleciera a mí, sino que también hubiera enorgullecido a mi padre. Mientras el sol se elevaba sobre Madrid, iluminando la ciudad con su cálido resplandor, sentí que mi corazón se llenaba de esperanza y determinación. El futuro estaba ahí, brillante y lleno de posibilidades, esperando a ser moldeado por mis manos. «Gracias, papá», susurré al amanecer. «Por todo. Te prometo que haré que te sientas orgulloso».
Y con esa promesa en mi corazón, me preparé para enfrentar el nuevo día y el nuevo capítulo de mi vida que estaba a punto de comenzar. La venganza se había servido fría, pero el futuro sería cálido, brillante y lleno de propósito. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje del señor Ramírez. Buenos días, María. Espero que hayas podido descansar. Cuando estés lista, me gustaría discutir los próximos pasos para implementar los cambios en la empresa y las fundaciones. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud hacia el hombre que había sido un pilar de apoyo durante todo este proceso. Le respondí rápidamente, acordando una reunión para más tarde ese día. Mientras me preparaba para empezar mi día, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la de ayer. Había una nueva luz en sus ojos, una determinación en su postura que no había estado allí antes. Era la mirada de alguien que había enfrentado sus miedos y había salido victoriosa. Hoy es un nuevo día, me dije a mí misma. Y es hora de hacer que cuente. Con esas palabras, salí de mi apartamento y me sumergí en el bullicio de Madrid. El sol brillaba en lo alto, las calles estaban llenas de vida y posibilidades, y yo estaba lista para enfrentar lo que sea que el futuro pudiera traer. La historia de la herencia de mi padre había llegado a su fin, pero la mía apenas estaba comenzando.